¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día de la quinta edición del coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión está dedicado a debatir acerca de la refundación de Jalisco. Estamos en el panel de relaciones entre los poderes públicos del Estado de Jalisco, para lo cual nos acompañan en este panel Alberto Vallardo Pérez Arce, que es encargado del Observatorio Legislativo del ITESO. Patricia Campos González, académica de la Universidad de Guadalajara. El doctor Javier Hurtado del Colegio de Jalisco. Y Enrique Ibarra Pedrosa, del Gobierno de Jalisco. Bueno, en la dinámica de este panel, cada panelista tendrá en el uso de la palabra 20 minutos para realizar su exposición. Yo les estaré pasando cuando queden 3 minutos para cerrar, para que tomen el tiempo del cierre. Al final de sus 20 minutos, de cada uno de los panelistas se dará 5 minutos para que cada uno de ellos también exponga conclusiones, y el resto del tiempo que quede del panel se destinará a las preguntas y respuestas con el auditorio. El orden de exposición es de acuerdo a como fueron nombrados hace un momento. Yo haré una pequeña semblanza nada más antes de que arranque cada uno de ellos, por lo que me permitiré en primer lugar presentar a Alberto Vallardo Pérez, al doctor Alberto Vallardo, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Temajac, maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, doctor en Ciencias Económico-Administrativas con especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en temas legislativos de políticas públicas y de derechos humanos. Ha ocupado los puestos honoríficos de presidente interino del Consejo Ciudadano de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan, de consejero ciudadano en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. También es integrante del equipo coordinador de la Plataforma Ciudadana de Participación Legislativa Haz tu Ley, y actualmente se desempeña como coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública y del Observatorio Legislativo del ITESO, columnista en el diario NTR Guadalajara y colaborador de Zona 3 Noticias. Bienvenido, doctor. Comenzamos. Gracias. Bueno, pues buenos días. Quiero ante todo pues agradecer la invitación. Sobre todo para mí es un orgullo, siendo egresado de aquí de este campus del CUSEA. Entonces pues es para mí un gran honor haber sido invitado a participar en este evento tan importante, y además en este contexto de esta discusión que está teniendo también tanta relevancia en nuestro estado. Como ya se mencionó, pues estoy a cargo pues yo del Observatorio Legislativo. Ya hace poco más de 11 años que estoy observando lo que ocurre con el Poder Legislativo de aquí del Estado de Jalisco, y pues a raíz de este tema voy a exponer algunos apuntes de algunas ideas de lo que valdría la pena empezar a discutir para considerar ahora que se habla de la refundación de Jalisco. Tomando en consideración, sí, el tema de que los tres poderes se contrapesan entre sí, pero también tomando en cuenta que el poder legislativo finalmente es el que representa a todo el pueblo de Jalisco, a diferencia de los otros dos poderes, donde, bueno, está claro por nuestro diseño institucional, el Poder Ejecutivo tendrá siempre un sesgo precisamente cargado hacia donde el gobernador quiere llevarlo, porque así es como lo decide el pueblo al momento de elegir, y el Poder Judicial, que no tiene en sí mismo una representación, sino justamente está solamente para juzgar a quienes
se consideren como posibles culpables de algún acto que merece una sanción. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta esto, pues el Poder Legislativo tiene una gran relevancia porque en principio sería el poder que estaría más cercano a todos nosotros y todas las personas pues, que habitamos este Estado. Voy entonces a considerar 5 temas puntualmente, que voy a primero, pues vamos a ver cuál tendría que ser desde esta perspectiva la coordinación del Poder Legislativo con los poderes ejecutivo y judicial. ¿Cómo debería entonces desde el legislativo empezar a regularse temas, por ejemplo, como el conflicto de interés, que es algo que, sobre todo ahora que estamos también trabajando en la implementación de los sistemas anticorrupción, pues este tema cobra muchísima relevancia, sobre todo porque es el Poder Legislativo quien tendría que estar al pendiente de esto. La cuestión también de lo que tendrían que estar haciéndose para implementar el servicio profesional de carrera en todos los ámbitos de la gestión pública. También lo que se referiría a la transparencia y rendición de cuentas enfocada en el Poder Legislativo, pero desde ahí cómo tendría que estar permeando hacia los otros poderes. Y finalmente el tema de cómo debe involucrarse la ciudadanía en todos estos asuntos. Me voy a permitir detener un poco al doctor porque parece que tenía preparada una presentación que no la han podido correr, ¿no? Ok, bueno, entonces sigue corriendo. Gracias. Sí, no. Nada más, pues era más como, más para que no me pierda yo que el auditorio. Bueno, hablando de la coordinación del Ejecutivo y Judicial, lo primero que habría que hacer, aquí no ha habido algo que sea claro, es pues empezar desde elaborar una agenda de trabajo común. Es decir, aparentemente cada uno de los poderes se mueve por su lado, pero finalmente el legislativo, que es el que tendría la posibilidad de ir, digamos, creando la cancha normativa para que se puedan llevar a cabo de mejor manera tanto los planes que pudiera tener el Ejecutivo como los que tiene el Judicial, finalmente esta coordinación no se da. Al grado de que el Plan Estatal de Desarrollo, que es estatal, no es solamente de la rama ejecutiva, no parece ser tomado en cuenta, al menos no de una manera clara y evidente por parte del legislativo al momento de trazar su propia agenda de trabajo. Entonces, desde ahí ya se tendría que ir trabajando. También hay cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, incluso el propio, si alguien se puede dar cuenta de que las leyes tienen deficiencias y que necesitan ir siendo subsanadas, precisamente es el Poder Judicial. Y sin embargo no hay aquí espacios de coordinación que permitan precisamente esta retroalimentación para que se pueda ir subsanando esto. Es decir, los jueces se pueden encontrar y topar una y otra vez con problemas, con cuestiones que resultan ser muy complejas al momento de interpretarlo o que incluso entran en propias contradicciones, y sin embargo no hay un mecanismo que permita que desde el Poder Judicial se haga de una manera más ágil esta retroalimentación para que se hagan las correcciones pertinentes. Por otro lado, y me parece que esto también es fundamental, sí hace falta el establecimiento de un mecanismo, una ley de designaciones públicas. Es decir, ahorita cada designación pública, sobre todo en aquellas en las que participa el Congreso, tiene sus propias reglas del juego, y eso hace que también sea un asunto muy complejo. Aquí necesitaríamos que ya se estableciera un mecanismo único para llevar a cabo este trabajo de designaciones, y que este mecanismo pues estuviera basado en los principios de idoneidad y capacidad para juzgar a quienes van a integrarse a alguno de estos cuerpos administrativos, gubernamentales, y en su caso pues también tendría que incluirse el principio de independencia, también para juzgar quién debería de ocupar esto, sobre todo porque al Congreso también le toca designar a quienes se incorporan a los órganos autónomos. Pero también estaríamos hablando pues aquí de todo el tema de la designación sobre todo de jueces y magistrados. Tendría que estar esto mucho más regulado y dejar mucho más espacio pues a la discrecionalidad, que es como actualmente se está manejando.
digo, ya tenemos experiencias que me parece que muy valiosas, que valdría la pena recuperar, sobre todo en aquellas en las que ha participado el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Ya se ha ido dando cuenta, la Comisión de Selección para este mismo sistema pues también ha dado cuenta de que se puede hacer bien este trabajo, pero faltaría entonces regularlo y hacerlo generalizado. Otra cuestión también que es muy relevante es cómo se va a incorporar la perspectiva de derechos humanos al trabajo legislativo y cómo esa perspectiva tendría que estar entonces permeando su trabajo, sobre todo de ser contrapeso de los otros poderes. Es decir, sí tiene que haber entonces una cuestión sobre todo de revisar que se esté haciendo buen uso de los recursos públicos, pero además tendría que haber este criterio, digamos, normativo de que de esto que se esté haciendo de veras esté contribuyendo a garantizar los derechos humanos, ya que cada vez más personas puedan decir que están disfrutando de sus derechos humanos. En otra cuestión aquí también que quedaría muy clara y que se acaba de hacer más evidente, ayer mismo lo decían los diputados, pues tendría que abrirse espacios de discusión pública, sobre todo en las iniciativas que presenta el Poder Ejecutivo. Digo, en principio tendría que abrirse para todas, pero en particular, y porque estamos hablando de cómo se relacionan entre sí los poderes, para evitar que el Congreso se maneje como una oficialidad de partes donde simplemente acusa recibo de lo que le turna el Ejecutivo, precisamente porque si el Ejecutivo lo está turnando es porque tiene una relevancia mayúscula para la propia administración. Tendría entonces que someterse a una discusión mucho más amplia todas estas iniciativas, pero además tendría que hacerse con mecanismos que permitan dar cuenta de qué de lo que opinó la ciudadanía se incorporó y qué cosas se rechazaron y por qué. Es decir, porque de otra manera pues simplemente queda, o al menos queda la experiencia en muchas personas que participan de que fueron solamente a convalidar una decisión que ya estaba tomada y que igual podían haberse abstenido de participar y el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Sí, de veras lo que se está hablando aquí ya es de cambiar esta relación entre cómo se lleva a cabo el trabajo o la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades. Pues estas son cuestiones de rendición de cuentas muy básicas que tendrían que empezarse ya a establecer. Dentro de esto mismo, además, es muy importante que se encuentren los mecanismos para que el Congreso realmente pueda hacer comparecer a los funcionarios públicos y en esa comparecencia además se traduzca por lo menos en dos posibilidades. Una, en adecuaciones al marco normativo, porque del diálogo con los comparecientes se llegó a la conclusión de que la forma como están redactadas las leyes les impide hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente, eficaz o efectiva, o por el otro lado, pues empezar los mecanismos pertinentes de sanción si es que lo que se da cuenta es que el funcionario realmente no está cumpliendo con su trabajo por los motivos que sean. Y bueno, paso ahora al tema de los conflictos de interés. Aquí sí también es necesario que haya un mecanismo legal que en todo caso podría estar hasta cierto punto desvinculado del propio Congreso para evitar un conflicto de interés dentro del propio mecanismo de supervisión de los conflictos de interés, pero lo que sí tendría que estar claro es, por un lado, cómo se van a prevenir y sancionar los conflictos de interés que se lleguen a dar, porque ahorita ya se tiene que hacer la declaración de intereses, pero si algún funcionario entra en una situación de conflicto, no está claro cuál es el procedimiento que se tiene que seguir y sobre todo cuál va a ser la consecuencia de esto. Es decir, esto es algo que sí se tiene que hacer, se tiene que implementar además todo el tema del seguimiento al patrimonio de los funcionarios. Ahorita también se hace la declaración patrimonial, pero no tenemos mecanismos que permitan darle un seguimiento ágil y oportuno a todo esto para poder detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. Y esto tendría que aplicar para todos los funcionarios, sean los electos o sean los designados. Y bueno, además el otro tema que no está debidamente regulado es cómo prevenir y sancionar el tráfico de influencias, que esto se puede dar en cualquiera de los tres poderes. Y también es algo que está pendiente ahí por atenderse.
Paso a lo siguiente, digo, ahí me van a perdonar, digo, pues estoy muy ligado al tema de la gestión pública, entonces la cuestión es también de darle mayor eficacia y eficiencia al desempeño de los funcionarios públicos, también me hace proponer pues, que haya una ley de servicio profesional de carrera que también se pueda aplicar con sus debidas adecuaciones a todos los poderes, para precisamente evitar que haya una rotación tan grande como la vemos cada cambio de administración, donde funcionarios que conocen muy bien cómo se puede llevar a cabo el trabajo, que tienen muy claro lo que sí se puede hacer y que además tienen la memoria institucional, finalmente pues muchas veces son despedidos sin que queden los criterios claros de por qué, y además eso muchas veces retrasa la puesta en marcha del nuevo gobierno. Es decir, digo, me queda claro que actualmente pues es muy difícil, es decir, cómo se puede confiar en alguien que fue contratado por otro gobierno, sobre todo si era además de un partido distinto, pues la sospecha de que es alguien que va a estar ahí bloqueando el trabajo, pues ahí va a estar. Pero precisamente con un servicio profesional de carrera que sería distinto al servicio civil, es decir, el servicio civil que tendría que ver más bien con quienes tienen la base y pues tendrían un cierto nivel del avance que pudieran tener dentro del tabulador, a diferencia del servicio profesional de carrera que tendría que ubicar o tendría que aplicar más para el caso del personal de confianza, y pensando entonces en que se reclute a los mejores perfiles para cada uno de estos puestos. Y esto pues tendría que regularse de manera que tampoco se convierta entonces en una basificación disfrazada. Digo, sí tendría que haber criterios muy claros, no solamente de reclutamiento, sino también de permanencia, para que tampoco se pueda despedir a las personas simplemente por un capricho, sino que realmente pues, se demuestre que no están cumpliendo con su trabajo. Pero que entonces eso también sea un incentivo para que sigan haciendo bien su trabajo y preparándose para ser los mejores, incluso abierto a concurso cada cierto tiempo los puestos. El otro también que tenemos ahí que valdría la pena implementar es un sistema más efectivo de denuncia de trabajadores, como le conocemos como aviadores, es decir, aquellos que solamente llegan a cobrar y se retiran, o incluso cuestiones de nepotismo también. Esto, pues más que nada porque sabemos que finalmente también afecta la eficiencia del aparato gubernamental. En el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, esto pues es también algo que trasciende a los tres poderes, pero sí, por lo pronto en la parte legislativa faltaría tener mecanismos mucho más ágiles para procesar las iniciativas que presenta la ciudadanía. Ya ahorita se están discutiendo una ley para favorecer la participación ciudadana, pero creo que todavía esto es algo que se tiene que hacer, y sobre todo lo que sí tendría que ser muy, muy claro, en este tema de transparencia y rendición de cuentas, los mecanismos también para investigar, procesar y sancionar los casos de daños al erario público, incluyendo los subejercicios presupuestales. Sí, porque esa es una muy mala práctica, dejar de ejercer el presupuesto para que al final pues se tiene pues digamos un guardadito, porque la ley actual pues lo que permite es que lo que no se ejerció se pasa automáticamente a una partida discrecional. Y entonces esto, finalmente, el subejercicio, que no es un ahorro, hay que distinguirlo, el subejercicio es justamente un gasto que se deja de ejercer cuando se tenía claro en qué se tenía que haber gastado, y eso se traduce en una merma tanto en los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, como puede incluso derivarse hasta en una situación que propicie una menor capacidad de los ciudadanos para disfrutar de sus derechos humanos. No la capacidad de los ciudadanos, sino la capacidad de las autoridades para ampliar el disfrute de los derechos humanos. También sí se ha avanzado mucho, pero todavía falta más trabajar en todo este tema del proceso de supervisión del gasto público, es decir, de qué manera se está llevando a cabo, sobre todo cuando se revisa las cuentas públicas. Ya ahorita se han logrado muchos avances en el tema, pero sí falta que todavía esto se explique a la ciudadanía qué significa todo eso que se está encontrando. Es decir, lo que se está generando actualmente pues, es un asunto que solamente los iniciados pueden entender, toda esa documentación, pero en un sistema democrático pues, la ciudadanía en general también tendría que tener la posibilidad de entender qué ocurre y
exigir cuentas entonces cuando lo que se está presentando pues no cuadre con lo que se debería esperar. Y en este mismo sentido, pues también nos faltan crear mecanismos de rendición de cuentas, pero mucho más claros, es decir, que no se reduzcan solamente al tema del gasto público y si se gastó lo que se tenía que gastar, sino sobre todo el tema de los recursos, de cómo se utilizaron, y cuando hablo de recursos, pues no solo hablo de los financieros, también está el recurso humano, los recursos temporal, recurso legal, incluso el uso de la fuerza, por mencionar solo algunos, que están a disposición de distintas maneras de los tres poderes, y que esto también tendría que estarse explicando a la ciudadanía para que pueda juzgar si se está haciendo lo mejor posible. Paso entonces al tema de la participación ciudadana, que aquí digo ya es un poco retomar lo que ya venía planteando, pero lo que nos falta también es este asunto, es decir, que quede más claro cuáles son los criterios con los que se toman en cuenta o se rechazan las propuestas ciudadanas, y eso pues se tendría que estar explicando, dando lugar a esto, para que también la población pueda ir aprendiendo también, porque tampoco es que porque la ciudadanía lo presenta se tiene que hacer. Digo, toda la ciudadanía también necesitamos aprender. Hay cosas que a veces demandamos que no son pertinentes, pero pues necesitamos que se nos explique por qué no es pertinente en función de lo que pudiera derivarse de atenderse tal cual al pie de la letra lo que se está demandando. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Vallardo. Antes de presentar a la doctora Patricia Campos, quisiera saber si tenía un respaldo visual también. ¿Sí podríamos prevenir antes de que inicie? Ok, ahí está. Sí es ese. Sí es ese. ¿Sí tienen el respaldo de la presentación? Bueno, Patricia Campos es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella se ha desempeñado en diferentes cargos, entre los que se encuentran haber sido secretaria de acuerdos de la Quinta Sala Familiar del Séptimo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Es juez en materia familiar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y magistrada en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, y es catedrática de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Sí, esperamos nada más a ver si pueden proyectar la presentación que nos pasó la ponente, ¿sí? Ok. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Luis Aguilar por invitarnos aquí al Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobernanza, y también pues a la Universidad de Guadalajara, nuestros compañeros que hoy nos acompañan, al maestro Alberto Vallardo, al maestro Enrique Ibarra Pedrosa y al maestro Javier Hurtado por compartir este coloquio. Yo quiero felicitar antes que nada a esta organización, a este proyecto que nos parece muy interesante y que era muy necesario para avanzar en las políticas públicas y sobre todo en los aspectos que más les impactan en la sociedad jalisciense. Voy a empezar con el Poder Judicial, que es el tema al que yo me dedico. Y nosotros hemos hecho un trabajo ya en casi un año en recomendar la fortaleza del Poder Judicial. Tenemos que adecuar, en primer lugar, el marco jurídico de la elección de magistrados y jueces.
Aquí también se puede incluir a todo el personal del Poder Judicial, incluyendo consejeros. Tenemos que romper redes de corrupción y tráfico de influencias. Como decía aquí el maestro Alberto Vallardo, se han creado sistemas de tráfico de influencias y también redes de corrupción dentro del sistema judicial, del sistema legislativo y del sistema del ejecutivo. Tenemos también como otra recomendación la transparencia en las funciones y procedimientos del Poder Judicial, en las cuestiones jurisdiccionales y también en las cuestiones de actividades administrativas. Otro problema que tenemos es fortalecerlo en la reconciliación con los medios de comunicación y conseguir al final el reconocimiento social. Vamos a ir por etapas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Poder Judicial, como ya nos decía el maestro Alberto Vallardo, está constituido como uno de los órganos del Estado que conforma el sistema jurídico, político y regulador de los equilibrios entre los poderes ejecutivo y legislativo. Tienen todos los poderes amplia esferas de trabajo, pero también tienen una relación muy estrecha porque son los que van vinculados a la sociedad a la que servir. Muchas gracias. ¿Ya se cambió? La función jurisdiccional, que es la grandeza del Poder Judicial, es para resolver los conflictos sociales mediante la solución de problemas jurídicos a través de sentencias que les resuelven esas controversias. Esta es la función primordial, la función esencial, la más importante que se desarrolla para beneficio de la sociedad jalisciense, la cual le da una estabilidad en el Estado de Derecho. Señor rector, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos. ¿Qué se pasa? Bueno, si quería pasar desapercibido conmigo no se puede. Bienvenido, muchas gracias. Bien, entonces el Poder Judicial siempre estará atento, estará vigilante, estará trabajando en forma positiva en favor de los ciudadanos, en favor de resolver de una manera jurídica y de la mejor a los conflictos de los ciudadanos que se presentan ante el Poder Judicial. Esa es su fortaleza, su más grande base en la que se va a vincular con la sociedad. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva. Ay, perdón. Gracias, maestro. Nos vamos a pelear aquí con él. Sin embargo, hemos detectado desde hace muchos años que hay una percepción negativa del Poder Judicial, una percepción en la que la sociedad se vincula porque no resultaron los fallos a su favor, porque creen que el Poder Judicial todo es una tienda en donde se vende lo que más se pueda. Hay algunos que piensan que los cajones están llenos de dinero. No es cierto, eso es totalmente falso. Siempre hay la mejor disposición de todos los trabajadores del Poder Judicial de servir a la sociedad. Algunos cometen errores, algunos no cumplen con los parámetros de la ética judicial y entonces pues vienen conflictos y problemas que desgraciadamente
en lugar de que haya un mecanismo, como aquí nos estaba y en lo que estoy de acuerdo, en el que se pueda llegar a una certeza de que se está llevando a cabo un juicio contra una persona que violó los parámetros de ética y de responsabilidad, pues resulta que no se tiene. ¿Qué ha sucedido en estos años? Pues el Poder Judicial ha tenido en historias recientes, en el siglo pasado, cambios drásticos para resolver ese problema que se llama corrupción, ese problema que se llama retardo en la administración e impartición de la justicia, de lo que más se quejan los ciudadanos. Y se hizo una especie de limpia absoluta en la cual se corrieron a todos los jueces y casi a todos los magistrados, y entonces llegaron nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevos secretarios y nuevos actuarios o notificadores. ¿Y qué sucedió? Pues que al final volvieron las redes de corrupción a envolverlos en sus mecanismos de trabajo, y entonces pues hay muchos intereses que ya están creados y que se van influenciando dentro de la dinámica del trabajo. Una de las quejas más recurrentes es el retardo. Pero nuestros juicios no son de resolverse en el momento en que se presentan. Nuestros juicios llevan un proceso de pasos que tenemos que cubrir y de formalidades que son esenciales para que podamos llegar a una conclusión final, que es una sentencia. Hay recursos, hay mucho, después de que se resuelven en la segunda instancia se llegan a los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran sistema que trata de proteger los intereses de los ciudadanos a través de todos esos mecanismos, vigilando que la justicia sea efectiva en estos casos. Pero es una justicia efectiva, pero con mucha lentitud. ¿Qué se requiere? Pues mejorar los procesos de ingreso de los integrantes del Poder Judicial. Ya veíamos que no funcionó aquella etapa en la que se hizo la barredora completa y que corrieron a todos. Después se hicieron concursos, pero luego los concursos también se viciaron. ¿Por qué? Porque resultó que siempre estaban escondidos entre las personas que iban al concurso, pues personas que ya estaban previamente destinadas a quedarse con el cargo que se estaba eligiendo. Entonces, cuando hicieron los concursos con exámenes de conocimientos, ese concurso en el que a mí me tocó en la última etapa de mi carrera, pues resulta que muchos no pasaron los exámenes de los que estaban concursando, y entonces los que quedamos al final, pues sobre esos fue los que se tomó la decisión por los perfiles que se habían estado trabajando. Fue uno de los concursos con el cual yo me quedo. Claro que sí se pueden hacer ese tipo de condiciones. Después se quitaron esos concursos, volvió el Congreso del Estado a decir que no estaba en el reglamento, que no estaba en la ley, y que la convocatoria se hacía abierta y que ellos tenían la libertad de elegir a quienes tenían que ocupar estos cargos. Pero entonces ese es uno de los puntos que nos ha traído muchas complicaciones dentro del Poder Judicial. Cómo ingresan los nuevos miembros y cómo permanecen dentro del Poder Judicial. Así que pues se requiere mejorar esos procesos para que se lleguen las personas más idóneas, que es lo que escuchamos ya, y que esos concursos sean abiertos y transparentes, con la publicación de sus resultados, y que se incluyan en este concurso exámenes de conocimientos y psicométricos. Yo hago énfasis en que estos exámenes tienen que darle mayor certeza a la hora de que se van a elegir a las personas idóneas para ocupar el cargo, porque luego nos estamos tropezando con personas
que no llenaron los requisitos, que no tienen conocimientos, que nunca habían visto un expediente y ya llegaron a una magistratura y ya nos están resolviendo nuestros casos. Eso me parece muy grave y me parece muy triste que eso haya sucedido. Pero bueno, fueron recomendaciones y así se llegan a estos cargos. Ahora también terminar pues con el reparto de cuotas que se habían dado últimamente en el Congreso y que los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron vámosle a cada uno turnando una silla del Poder Judicial y como se vaya desocupando los vamos a ir nombrando y nos las vamos repartiendo y entonces pues cuando se hace una convocatoria sí se hace abierta, pero también hay un grupo de un partido político que dice a mí me toca y yo voy a ser el que designe al que se va a nombrar. Y lo apoya el Congreso, está bien, ya es un acuerdo, pero esos acuerdos han mermado mucho también el sistema porque no llegan las personas idóneas, los que mejor quedaron calificados en el concurso, porque sí les hacen ya exámenes de conocimientos en el último tramo del ingreso del sistema de anticorrupción, pero pues realmente tomaron la decisión de que no iban los mejores, que iban otros que no habían tenido la mejor calificación. Entonces, siempre nos quedamos con una sorpresa y con algo que no nos convence qué está pasando y cómo es que se están tomando estas decisiones. Ya se está exigiendo por la sociedad que esto se mejore y que esto cambie. Y cambie, pero que también les den esa transparencia y ese conocimiento de cómo están tomando estas decisiones. Nos pasa, perdón, esta es la que sigue. A ver, maestro, ¿usted qué? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a adecuar, ahora con la refundación, el marco jurídico en la Constitución del Estado para dar nuevos requisitos a la elección de magistrados del Supremo Tribunal, implementando en estas convocatorias esta presentación de exámenes de conocimientos y exámenes psicométricos. Aparte de todos los requisitos que ya están en el artículo 60 de la Constitución, pues tenemos que agregar más elementos para que tengamos una nueva forma de establecer que sí llegó una persona con la preparación y la idoneidad que se requiere a este cargo. El Consejo de la Judicatura es uno de los órganos que integran también el Poder Judicial y tiene una función de administración, vigilancia, disciplina de los integrantes del Poder Judicial. Pero yo me encuentro cuando voy al Poder Judicial que hay oficinas que también llevan las mismas funciones en el Supremo Tribunal de vigilancia, administración y disciplina del Supremo Tribunal. Entonces, ¿hay duplicidad de funciones? Sí. En el Supremo Tribunal, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral. Pero me dicen, es que somos autónomos. Todos somos autónomos y por eso tenemos nuestras propias administraciones. Sí, tenemos un presupuesto para el año de 2018 de 1,475 millones de pesos. Este año va a ser más. Entonces, con ese presupuesto y teniendo duplicidad de funciones, cuando estamos en una época en la que tenemos que buscar los mecanismos de eficiencia y administración en el gasto, pues entonces, ¿por qué tenemos duplicidad de funciones o triplicidad? Porque todos los órganos autónomos tienen sus propios administradores, sus propios contralores, sus propios recursos humanos, todo es duplicidad de un solo poder. Entonces ahí yo siempre he considerado que es un gasto inútil estar pagando personas que están haciendo las mismas funciones, nada más divididas porque tenemos el poder y nosotros tenemos que tener nuestros propios métodos de administración. Es el mismo presidente del tribunal para todo el Poder Judicial, del Supremo Tribunal, es el mismo.
para el Consejo de la Judicatura, representa también al Poder Judicial en todos los actos, pero no podemos decir que estamos trabajando muy eficientemente el gasto cuando tenemos duplicidad de funciones y que no les gusta nada al Supremo Tribunal que yo vaya a decir esto, pero la verdad es que me parece que el Supremo Tribunal tiene 740 y tantos empleados, el Consejo tiene 2.200, algo así, y podemos reunir en una sola administración todo ese gasto para poder llevar mejor control, ¿sí? El Consejo de la Judicatura tiene una función de vigilancia y disciplina para los jueces. Todos los jueces están siendo revisados constantemente por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué queremos hacer con el Consejo de la Judicatura? Pues que también vaya y revise las salas del Supremo Tribunal. ¿Por qué a los magistrados no les revisan su trabajo y si lo están haciendo acorde a los parámetros que nos marca la ley? Yo eso realmente me sentía hasta incómoda porque decía, bueno, el día que me hagan la evaluación, pues me van a decir que no trabajé porque nunca hubo un sistema real y verdadero de vigilancia y disciplina en el tribunal. Bueno, si me voy más rápido, ¿qué tenemos que hacer? Romper las redes de corrupción, darles herramientas al Consejo de la Judicatura para la revisión del trabajo de las salas del Supremo Tribunal, respetar y dar preferencia en todo momento a la carrera judicial o el servicio civil de carrera en la selección de magistrados y jueces, terminar con las cadenas de influencias entre las personas internas del tribunal. También hay despachos de postulantes que dan tráfico de influencias, y publicar el resumen de las sentencias una vez que hayan causado ejecutoria para mayor transparencia, respetando los datos personales en la página web. Conciliar la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen muy mala percepción del Poder Judicial porque no ha podido el Poder Judicial dar una defensa férrea de los casos que ha resuelto, y que van y se los resuelven en los medios de comunicación y van y los critican. ¿Por qué? Porque no dan transparencia en la información con sus comunicados de prensa a tiempo. ¿Qué hace la Suprema Corte? Aquí está el comunicado de prensa, se lo publico en todas las redes y en los medios de comunicación y se acaban muchos problemas. Agradezco la invitación al coloquio de invierno de la Red de Políticas Públicas, al doctor Alberto Castellanos, rector del Centro Universitario, al Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas, al doctor Luis Aguilar, al doctor Cristian Sánchez y a los asistentes. Muchas gracias por su atención. ¿Va a continuar? Okay. Bueno, vamos a continuar con el doctor Javier Hurtado, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, profesor, investigador titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que se ha desempeñado en diferentes cargos como coordinador académico de la Maestría en Sociología de la Universidad de Guadalajara. Fue el primer director y fundador de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, secretario académico del Centro Universitario de la Ciénega y rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, secretario de Educación Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara en el periodo 2010-2011, director general del Instituto de Estudios del Federalismo de mayo de 2013 a la fecha, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, y actualmente
es presidente del Colegio de Jalisco, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Deseo en primer término agradecer al doctor Luis Aguilar Villanueva la invitación que se me hizo a participar en este coloquio de invierno y que, como ya decía ayer él, parece más bien que es de primavera. Y también felicito al gobierno del estado por su disposición para participar también con diferentes funcionarios, que el día de hoy se inaugura. Ayer estuvo el gobernador del estado dando la conferencia inaugural. A lo largo de las diferentes sesiones participarán otros funcionarios en este ejercicio de comunicación entre sociedad, academia y gobierno. El tema de las relaciones entre poderes implica necesariamente hablar, a mi modo de ver, del control del poder. Quiero ubicarnos primeramente y hacer unas breves reflexiones, 3 o 4 breves reflexiones para contextualizar el tema, y luego pasaré a hacer algunas propuestas muy específicas que tendrían que ver con las relaciones entre poderes en el estado de Jalisco. Deseo primeramente que tengamos presente que estamos hablando de las relaciones entre poderes en el marco de un sistema presidencial, aunque es en el ámbito de una entidad federativa, pero en lo que corresponde es un sistema presidencial de gobierno, y en el contexto de un sistema de organización política federal. Entonces no estamos hablando del control de poder en un sistema unitario o parlamentario o semipresidencial. Entonces eso obliga y tiene implicaciones y diferencias y matices importantes. En los sistemas presidenciales y federales como el nuestro, tradicionalmente entre los estados y la federación ha existido un doble control del poder. Esencialmente en la tradición y la historia de los Estados Unidos, no así en nuestro país por razones obvias. Por ejemplo, ¿cómo se da este control del poder entre la federación y los estados? Bueno, pues por ejemplo, a través de la aprobación de las reformas constitucionales, por un mecanismo de control de la constitucionalidad implícito derivado de la dificultad para realizar las reformas constitucionales mediante la participación de las legislaturas de los estados por un proceso muy complicado de aprobación, no como en México, sí, como lo acabamos de ver, que en 3 días 17 legislaturas aprobaron la reforma de la Guardia Nacional. Luego, por ejemplo, ¿cómo se da el control del poder también de los estados a la federación? Porque también los estados pueden participar del control del poder de la federación. Bueno, los estados pueden participar también del control del poder hacia la federación, también a través de un mecanismo muy importante que nosotros lamentablemente en nuestro país hemos tirado a la basura recientemente, apenas antier, la Guardia Nacional, ¿sí? La Guardia Nacional en los Estados Unidos tiene como fundamento la posibilidad de defensa de las entidades federativas y de los estados ante los excesos de una federación opresora que tratara de afectar las libertades, cancelar el sistema republicano o afectar la democracia. Para eso es la Guardia Nacional, y por eso la Guardia Nacional está comandada por los gobernadores, ojo, no por el presidente de la República. En México, eso se tiró a la basura. En consecuencia, mala nota para el federalismo, porque las entidades federativas realmente se encuentran en una situación de indefensión frente a la federación. Ahora bien, por otro lado, la federación, ¿cómo también interviene en el control del poder hacia las entidades federativas? Pues esencialmente a través de 2 procedimientos de control de la constitucionalidad: el control de la constitucionalidad dogmático a través del juicio de amparo, en este caso, o bien a través del control de la constitucionalidad orgánico a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en México? México, desde 1917 se aprueba el artículo 124 de la Constitución, donde se dispone que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados.
Pero ¿qué pasó? Es decir, este federalismo residual que se creó en el constituyente del 17, hubo una renuncia o un desapego, desobligación de las entidades federativas a utilizar el federalismo residual. Es decir, yo no conozco ninguna innovación que se haya hecho antes de 1987 por parte de las entidades federativas con relación a la federación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que entonces la federación dijo, bueno, que es una idea que todavía sigue existiendo en nuestro medio, lamentablemente, como las entidades federativas son atrasadas, viven en la barbarie, entonces nosotros tenemos que hacerles la modernización y en consecuencia les vamos a aplicar la modernización a través del 116 constitucional. Y entonces en el 116 constitucional, a partir de 1987, se afecta gravemente lo establecido en el 40 constitucional, que establece que hay libertad de las entidades federativas para determinar su régimen interior, y pues el régimen interior ha quedado reducido a nada, con todas las especificaciones que vienen en el 116 constitucional, que es el cuarto artículo más extenso, empatado prácticamente con el 122 de la Constitución mexicana. Entonces, ante esa circunstancia, quiero yo encuadrarlo aquí el asunto, pues ahí tenemos una enorme camisa de fuerza, pero no obstante eso, creo que hay ámbito, hay espacio para que la creatividad y la inventiva que siempre ha caracterizado a las entidades federativas, yo no considero lo que se supone, que las entidades federativas son sinónimo de atraso y premodernidad, todo lo contrario, se puedan idear o considerar algunas posibilidades de establecer un nuevo mecanismo de relación entre los poderes en una entidad federativa con todo y la camisa de fuerza que significa el 116 constitucional. Quiero, antes de entrar entonces a las propuestas específicas, señalar también lo siguiente: las relaciones entre poderes en un sistema presidencial deben de estar, aparte de que implican el control del poder por el poder mismo, deben estar también diseñadas con el ánimo de buscar un equilibrio entre los poderes. Ni que el legislativo predomine sobre los otros dos, ni que el ejecutivo tampoco predomine sobre los otros dos, ni que el judicial, como está ocurriendo actualmente en México a nivel federal, predomine y ningunee a los otros dos, sino que los tres estén entrelazados, coordinados, mutuamente se sujeten y se controlen. Dicho eso, paso a establecer que es un mito, y me parece que además de mito, error, considerar que en un sistema presidencial puede haber poderes autónomos e independientes, como lamentablemente lo entiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no es cierto. Ese es un ardid político. Eso no es cierto. Ni en la Constitución ni en la ley existe que el Poder Judicial es autónomo e independiente. Lo que dice la Constitución y la ley es que el Consejo de la Judicatura es autónomo e independiente con relación al Poder Judicial, pero nunca dice que el Poder Judicial es autónomo e independiente de los otros poderes, por favor. Un Poder Judicial autónomo e independiente en un sistema presidencial de gobierno es un sinsentido, es una falta de respeto a los padres fundadores de la nación norteamericana que vinieron a arriesgar su vida y a cruzar el Atlántico para venir a crear en América de lo que venían huyendo de Europa, por favor. Pues no se trataba de eso, ¿sí? Por favor, es elemental, esto es de sentido común, de elemental lógica. Entonces, no hay poderes autónomos e independientes. No es cierto, eso es lo que vende el Poder Judicial de la Federación para seguir cobrando los sueldos que cobra. Pero eso no es cierto, y que allá de ellos los diputados que les hacen caso y lo toleran, y que creen que si el Poder Judicial es supremo y es autónomo e independiente, y si lo tocas con el pétalo de una rosa, afectas la distribución de poderes. Bueno. Entonces, hay dos tendencias fundamentales que han persistido. Yo diría que lo que se debe buscar es el equilibrio entre esencialmente los dos poderes principales que son producto del voto popular, el ejecutivo y el legislativo. Y ha existido dos corrientes tradicionalmente desde que se fundó la nación norteamericana. La corriente de los hamiltonianos que proponían el predominio del ejecutivo frente al legislativo, y la corriente de los madisonianos que proponía el predominio del legislativo frente al ejecutivo. Yo creo que en esa circunstancia ni una cosa ni la otra. Yo creo que debe de existir un sano equilibrio entre los dos poderes electos por voto popular, y de esto se deriva pues
que las relaciones entre poderes en un sistema presidencial, que es un concepto que no existe en un sistema parlamentario, porque en un sistema parlamentario no existen poderes, está dotado de un alto contenido político, dado el carácter popular de su origen y de su elección. Bien, entonces, si estamos diciendo nosotros que los controles, las relaciones entre poderes implican control del poder, en un sistema presidencial existen al menos dos clases de controles, o tres: los controles sociales, los controles culturales y los controles institucionales. Dejemos los primeros dos. Vamos sobre los institucionales, que son los que me importan. Los controles institucionales pueden ser básicamente de dos tipos: controles intraórganos y controles interórganos. Tratándose aquí del asunto de un tema de las relaciones entre poderes, pues me voy a referir exclusivamente a los controles intraórganos, y ahí para después, cuando haya otra oportunidad, hablamos de los controles intraórganos. Bien, tratándose de los controles interórganos, ¿cuál es la primera categoría? ¿Cuáles serían los controles del legislativo frente al gobierno? Yo diría al menos 8. Por ejemplo, está dado a través de la fiscalización este control, este ya existe, pero creo que se debe de avanzar y se debe de pasar de una auditoría superior de la Federación a un tribunal de cuentas. Mi opinión es de que el órgano que audite a los poderes no puede pertenecer a un poder. Por favor, es de elemental sentido común. Debe haber un tribunal de cuentas, porque resulta que el legislativo audita a todos, pero menos audita a él y hace lo que quiere. Segundo, la pregunta parlamentaria. Estamos hablando de los controles del legislativo frente al gobierno. Esta figura ya existe, por ejemplo, acaban de crear en la Ciudad de México en su constitución. Tercero, muy rápido, discúlpenme. Comisiones investigadoras con relación a el desempeño o el ejercicio presupuestal de algunas dependencias del Ejecutivo. Cuarto, yo pensaría, ¿por qué no crear la figura de gabinete sombra? El gabinete sombra que fuera un órgano, no una graciosa concesión ni propuesta política de un partido que en la oposición se declara como gabinete sombra, ni concesión de un gobierno en turno, sino una institución de Estado, en donde al partido que quede en segundo lugar se le dé el estatuto de gabinete sombra, que por ejemplo tiene en el Reino Unido el gabinete sombra, que es una institución del Estado, ni siquiera es del Parlamento ni del gobierno, es de la corona inglesa, y tiene una serie de prerrogativas, y eso ayudaría muchísimo a tener una oposición civilizada e institucionalizada. Y también colaboraría mucho a la profesionalización de la alternancia política, como también al entrenamiento de los futuros funcionarios. 5, informes trimestrales. ¿Por qué, por ejemplo, no se piensa en que existan informes trimestrales de gobierno? ¿Por qué hay que esperar al anual? 6, un jefe de gabinete. Ya existe el jefe de gabinete, sí, pero un jefe de gabinete responsable políticamente ante el Congreso. Miren, ha estado de moda, y a algunos de los agoreros del desastre les fallaron los cálculos, que pensaron que en la elección pasada del 1 de julio ningún partido iba a obtener más del 30% de la votación y que ningún partido iba a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Se equivocaron, pero rotunda y fehacientemente, todos los del Círculo Rojo y todos los que hacen los pitonizos de la transición a la democracia y de todo eso, ¿sí? Pues ¿qué? Pues se les cayó el asunto del gabinete sombra y se les cayó la segunda vuelta, ¿sí? Pero se les cayó el asunto del gobierno de coalición y la segunda vuelta, ¿sí? Entonces, algunos dirían, bueno, en el gobierno de coalición puede existir la figura del jefe de gabinete. Hay en la actualidad, se volvió una moda esto del gobierno de coalición, a nivel federal no existe, 13 entidades federativas lo tienen previsto en su constitución, pero en ninguna existe ni funciona porque fue una moda.
Yo no soy muy favorable a esto del gobierno de coalición, porque creo que implica dos violaciones constitucionales. En primer lugar, una violación constitucional en el sentido de que el poder público emana del pueblo, y cuando tú estableces el poder ejecutivo y lo repartes sobre la base de un acuerdo o pacto político, estás traicionando ese principio. Y en segundo lugar, porque también implica la defraudación de las expectativas del electorado, porque el electorado va y vota por una plataforma electoral y luego sale y le resulta que hicieron un pacto por allá y ahora van a aplicar otro programa de gobierno diferente por el que yo voté. Entonces yo tengo mis asegúnes con eso, pero creo que sería mejor un jefe de gabinete responsable políticamente ante el Congreso. Pero ojo, esto sería una especie de fusible como la figura de jefe de gabinete que existe actualmente en Argentina, nada más cuidando lo siguiente: el que sea responsable políticamente ante el Congreso no debe de ser el mismo que sea el suplente automático del gobernador. Es decir, en este caso, si el suplente automático del gobernador es el secretario general de gobierno, no puede ser el responsable políticamente ante el Congreso. Entonces hay que ser el jefe de gabinete. Si el jefe de gabinete es el suplente automático del gobernador, bueno, pues entonces que sea el secretario general de gobierno responsable políticamente ante el Congreso. 7, la moción de censura. Miren, existen sistemas presidenciales, en América Latina. La mayor parte de los sistemas presidenciales de América Latina tienen la moción de censura contra ministros. Sí, en un sistema presidencial, no estoy hablando de un sistema parlamentario. En los sistemas presidenciales lo que pasa es que el sistema presidencial de México es ortodoxo, bueno, era hasta hace poco. Pero existe la moción de censura, entonces se puede aplicar la moción de censura. Yo creo que sería bueno que existiera la moción de censura del Congreso a ciertos secretarios con relación a su desempeño. Ahora bien, que sea una moción de censura constructiva, como la que existe en Alemania. Es decir, no nomás porque es muy fácil juntarse para perjudicar a alguien, no. Quiero quitar a aquel, pero para poner a este. Y luego piénsalo bien, llévatelo de tarea, y luego regresas otra vez, y en segunda vez lo volvemos a votar. ¿Estás seguro? Sí. Entonces a la tercera va la definitiva, como le hacen en Alemania. Por eso en Alemania casi nunca cambian de primer ministro, de canciller. Entonces, puede ser esta figura de moción de constructiva de censura. Y también, por ejemplo, tendríamos ya los controles del gobierno frente al Congreso. ¿Cómo se puede defender el gobierno del Congreso? Porque siempre hemos visto que el patito feo es el Ejecutivo y el que le quiere dar todos los poderes es el Legislativo. En primer lugar, yo creo que el Ejecutivo debe de tener la facultad de formular el presupuesto de egresos del Legislativo y del Judicial, y no convertirse en una oficina de trámites de lo que le manden los otros dos poderes e incluirlo en el presupuesto de egresos que él envía, aunque sea violatorio de la Constitución, como actualmente ocurre, que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cobran más que el gobernador cuando está prohibido por la Constitución, y cobran más que el presidente de la República cuando está prohibido por la Constitución Federal. Y ahí hay una evidente violación a la Constitución, tanto local como federal. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución de Jalisco establece que tal y como se lo envían, el Ejecutivo lo debe incorporar, pero no, espérate, ¿cómo me obligas a mí a violar la Constitución? Entonces el Ejecutivo debe de participar en la formulación del presupuesto del Legislativo y del Judicial y ser garante de la observancia de la constitucionalidad en el momento en que lo formulen, no convertirse en oficina de trámites de los otros poderes. 2, debe tener capacidad para emitir decretos con fuerza de ley, sobre todo, aquí en este caso, en ciertas áreas o materias, cuando el Congreso no se encuentra reunido. Ciertamente el Congreso de Jalisco es el único en el mundo que sesiona todos los días del año, pero sin embargo son medios mañosones porque sesionan 2 veces el mismo día, ya no sesionan todo el mes. Y entonces cumplen con las 2 sesiones que deben de desahogar en un mes, sobre todo en términos de vacaciones, ya van a hacer eso ahora en abril. Entonces sesionan 2 veces a precio y ya agotan las 2 que están obligados por mes y ya no se vuelven a ver hasta el otro mes. Bueno, luego debe de haber entonces, si existe la moción de censura del Congreso hacia los secretarios, pues también debe de haber la facultad del Ejecutivo, y voy a decir algo fuerte que no va a gustar, la facultad del Ejecutivo de disolver el Legislativo,
como existe en Perú y en Uruguay. Si después de reiteradas mociones de censura o de que, por ejemplo, en Perú le tumbaron 2 gabinetes completos al presidente de Perú, el presidente puede pronunciar la disolución del Congreso. Entonces aquí la moción de censura también sería de regreso, de vuelta. Es decir, y si me tumbas 5 o 10 o todo el gabinete, ¿qué? Yo me voy a quedar de brazos cruzados. No, pues yo pronuncio la disolución del Congreso, que si no se puede gobernar. Debe tener facultad también para presentar acciones de inconstitucionalidad. El gobernador no tiene, el Ejecutivo Federal sí tiene, el gobernador del Estado no tiene. Debe tener también facultad de veto parcial. Debe tener también facultad para participar, hacer efectivo el artículo 29 de la Constitución y participar en las sesiones del Congreso. Y finalmente, ya termino, debe de participar en los procesos de designación de los magistrados. El Jalisco es uno de los pocos estados de la República en donde el gobernador no participa en los procesos de designación de los magistrados, cuando es un poder electo por el voto popular. Sin embargo, se le ha satanizado al Ejecutivo y se le ha impedido que participe en la designación de los magistrados. Y concluyo diciendo, las convocatorias que emite el Congreso del Estado son surrealistas. Emite una convocatoria que dice: a toda la sociedad jalisciense, excluidos los partidos políticos. Pero resulta que ellos mismos son los que proponen a los magistrados, y en la convocatoria dice que convocan a toda la sociedad jalisciense, excluidos los partidos políticos. Por favor, eso es de engañabobos. O sea, ¿quién les cree eso? ¿Y por qué no participa el Ejecutivo? ¿O por qué no participa el Comité de Participación Social? ¿Por qué nada más es el Consejo de la Judicatura si nosotros sabemos cómo se estructura y cómo se integra el Consejo de la Judicatura? Por favor. Bien, pues se me ha terminado el tiempo. Yo les agradezco, me faltó comentar algunas otras cosas, pero habrá otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Hurtado. Sin duda nos hace falta tiempo para concluir toda esta serie de ideas. Habrá todavía otros 5 minutos después del término de cada uno de los panelistas para que puedan ampliar la exposición que traían preparada. A continuación, me voy a permitir a presentar a Enrique Ibarra Pedrosa. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara con maestría en Derecho Electoral. Entre los cargos que ha desempeñado, él ha sido presidente municipal interino de Guadalajara, fue regidor también del Ayuntamiento de Guadalajara, subsecretario general de Gobierno en el Estado de Jalisco, director general de apoyo a instituciones políticas en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco en 3 ocasiones, diputado federal también en 3 legislaturas, miembro del Consejo General del IFE durante varios procesos electorales, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara y actualmente es el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias, maestro Enrique Ibarra, para quien pido un caluroso aplauso. Muchas gracias, y compañero en estudios políticos y en la Escuela de Derecho como profesor, además con mucho orgullo. Muchas gracias por esta invitación de la Universidad de Guadalajara y a quien la formuló y quien ha aportado y seguirá aportando mucho al mundo académico, al de las ideas, al de la gobernanza, a Luis Aguilar, por esta invitación, y también una distinción compartir esta mesa con la maestra Patricia y con Alberto Vallardo, con Alberto Becerra y con el doctor Javier Hurtado. Gracias, rector, por estar también acompañándonos. Yo creo que este ejercicio, uno de los aspectos más relevantes que tiene es el espacio en donde se da y la concurrencia no solo de maestros, sino algo muy importante, fundamental, de jóvenes estudiantes y de diversas expresiones interesados en este tema. Es el 5º coloquio, que ya hasta por cuestiones climáticas hay propuestas de cambios de nombre de estaciones de año, como se escuchó ayer, lo repetía Javier ahorita. El gran tema de este 5º coloquio es la refundación. Sin entrar
en definiciones, que las tiene muchas, como todos los vocablos sustantivos. Yo creo que uno muy importante es el que nos da la propia Academia de la Lengua Española. Refundación es revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. Yo creo que nos podemos quedar con esa definición muy sencilla si estamos hablando como un eje del actual gobierno del Estado, el tema de la refundación. Y de este gran apartado hay un componente que es el que nos convoca el día de hoy en esta aula del CUSEA, que es la relación entre los poderes públicos. Todas y todos sabemos, conocemos cómo la división de los poderes públicos tiene como una desembocadura un largo proceso que se fue larvando, que culmina con la Ilustración, las ideas previas de pensadores que aportaron mucho, como John Locke en su famoso ensayo sobre el gobierno civil, Montesquieu en el espíritu de las leyes y su materialización de los mismos, coincidente o coetáneamente paralelos. Ya Javier Hurtado hablaba de uno de ellos, lo que fue la Constitución de Filadelfia, vigente aún, la de los Estados Unidos, en 1787, con padres fundadores, una pequeña élite delgada. Él mencionaba a uno de ellos que para muchos es el más brillante, Hamilton, porque además de todas sus aportaciones que hizo en el tema constitucional, fue quien diseñó verdaderamente todo el modelo financiero al ser el primer tesorero en el gobierno de George Washington y la visión que se tiene. ¿Y cuál es el otro acontecimiento? El de la Revolución Francesa, que se da casi simultáneamente, que inclusive en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, el penúltimo, el 16, habla de que no se puede señalar que una nación practica la democracia si no existe la división de poderes, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es toda la aportación y cómo se traslada todo esto en el espíritu del Estado de Jalisco? Si estamos hablando de refundación, tenemos que ubicarnos en cuáles han sido nuestros orígenes, hacer una mención, unas pinceladas solamente, que es lo que el tiempo nos permite. Y es importante porque si estamos hablando de un proceso de refundar, necesitamos ver las fuentes de las que provenimos. Jalisco tiene una aportación muy importante, precedida ya en nuestra historiografía con la Constitución de Cádiz en 1812. De parte de lo que era entonces la provincia de Guadalajara, acude un buen parlamentario, Simeón de Urías, que hace propuestas muy concretas. Pero a mi juicio el más brillante de todos ellos fue alguien que egresó de esta Universidad de Guadalajara, Miguel Ramos Arizpe, que aunque era originario de las cercanías de Saltillo, como ese territorio hasta los límites con Nueva Orleans, administrativa y eclesiásticamente dependían de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, estudiaban aquí, y Ramos Arizpe fue egresado de nuestra universidad y lo que era común en ese entonces, del seminario de San José, que estaba donde hoy es el Museo Regional de Guadalajara. Ahora, ha habido muchas críticas a la hora de que nace el federalismo, de que es una simple réplica del que se había instaurado por los fundadores de la Unión. Sí tiene evidentemente los grandes ejes, los grandes trazos, sin embargo aquí hubo un proceso interesante de un personaje poco conocido que se llamó Luis Quintanar, que hacía las veces de gobernador, estamos hablando de 1822-23, hizo una consulta inclusive con los 132 ayuntamientos, porque acordémonos que la división comprendía
Nayarit y todavía comprendía lo que sería Colima, y de los 132 la pregunta era muy concreta: ¿qué deciden ustedes, federalismo o centralismo? Y salvo 2 municipios, si mal no recuerdo, Mascota y no sé por qué, mis paisanos fueron conservadores ahí, que votaron por centralismo, el resto, los otros 130, abogaron por el federalismo. Y eso abogó y eso pesó en aquella confrontación que se tuvo cuando los ejércitos eran estatales. De ahí en gran parte vienen los conceptos de guardias nacionales, que todavía en la Constitución tiene otro concepto, a lo que tú ya hacías referencia con precisión, y se da el diferendo entre el Estado y la Federación, que termina Jalisco con el castigo de la pérdida de Colima. Y tiene una gran relevancia Jalisco con Prisciliano Sánchez, posteriormente con Mariano Otero, posteriormente con Ignacio Luis Vallarta, quien es un joven constituyente en la de 1857, Otero mucho más joven con sus actas de reforma en 1847, Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, que hace un tránsito del primer Congreso Constituyente en el que participa, donde abona por la instauración del imperio de Iturbide, y ya después, octogenario, en el 57, preside ese Congreso, como también otro jalisciense preside el de 1917, Luis Manuel Rojas. O sea, Jalisco ha tenido una participación muy intensa en toda la conformación de la confección del federalismo y también el proceso de la división de poderes, la conformación de la organización. Ahora bien, ¿qué papel tienen los poderes públicos en el proceso de la refundación? Yo creo que lo que acabamos de escuchar, y pasaremos a una siguiente ronda, es la muestra fundamental de que necesitamos hacer un ejercicio de revisión profunda, pero no solamente de los poderes públicos, sino algo fundamental: la participación ciudadana, la participación de la gente, de todos los componentes que participan o que inciden en el rumbo que debemos de tomar como Estado de Jalisco. ¿Y por qué es apremiante la participación ciudadana? Es apremiante porque los poderes públicos en Jalisco, por ejemplo, la última encuesta que se tiene en memoria de INEGI es un reflejo, fue en 2017, de que los poderes públicos tenemos una reprobación por parte de la ciudadanía. Entonces no se puede pensar en un ejercicio de nada más diálogo e interlocución entre poderes públicos si no se cuenta con la participación ciudadana. Es fundamental. Todos los poderes públicos, esto es del 2017, tenemos una calificación inferior al 40% en cuanto a la aprobación. Todo ello fue parte en un proceso de convencer a los jaliscienses de que apostaran por un proyecto que en su momento representó Alfaro y que tomó como eje el proceso de la refundación. Por ello, el pasado 5 de febrero, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de cómo construir un nuevo pacto social en Jalisco. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, ¿qué es una constitución? Es eso, un pacto social. Desde la definición que da Rousseau en 1762, cuando todos los seres, los componentes de una sociedad, se den parte para formar parte de un ente común y tener una tutela, una salvaguarda en sus derechos de vida, de propiedad y lo que significa el pacto social. Ahora bien, esta iniciativa, esto es solamente el punto de partida. ¿Para qué? Para establecer un amplio, muy vasto ejercicio de diálogo, buscar a través de él, de las propuestas, la reconciliación, recuperar
la confianza. Evidentemente, un componente central, fundamental, es la participación ciudadana que nos lleve con su concurso a la solución de las demandas que la gente quiere. Ahora, ¿cómo está o qué contempla esa iniciativa? ¿Quiénes pueden convocar al Congreso Constituyente? Evidentemente, el Poder Ejecutivo, el titular del Gobierno, el del Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos que integren al menos las 2/3 partes de la totalidad de la entidad, los ciudadanos con una base de adhesión del 5% de la lista nominal de electores. Y una vez convocado el Congreso, deberá aprobar la convocatoria mediante la votación de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. ¿Cuál es la propuesta? Y subrayo, es solo una propuesta porque genera naturalmente discusión, polémica, controversia. ¿Cómo debe ser conformado este Congreso Constituyente en la iniciativa que se presentó? Por los diputados de Jalisco, tanto locales como federales, los senadores de Jalisco, 5 representantes del Poder Ejecutivo, 5 representantes del Poder Judicial. Además, este Congreso Constituyente estaría conformado por 2 representantes de cada uno de los 20 distritos electorales del Estado, ciudadanos electos de manera democrática a través de elecciones libres. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de garantizar que haya la participación ciudadana. Y es preciso aclarar que la propuesta contempla que en esta figura se deben incluir representantes de los pueblos originarios de Jalisco y que se integre también, que forme parte la perspectiva de género. Creo que este es un tema que tendremos pendiente, que invitamos a que haya un muy amplio ejercicio de diálogo, de discusión, por diversas expresiones en donde las instituciones académicas jugarán un papel fundamental y en donde nos interesa rediseñar, reconstruir y conformar un nuevo pacto social, pero que surja del acuerdo, que surja del consenso de las aspiraciones entre los jaliscienses. Muchas gracias. Aquí se han discutido algunos puntos interesantes sobre los cuales se puede todavía profundizar un poco más. Hay coincidencias entre varios de los panelistas en cuanto a ver la relación de poderes como contrapesos entre poderes, así lo han manifestado tanto Alberto Vallardo como el doctor Javier Hurtado. La necesidad también de una participación ciudadana, sobre todo en lo que tiene que ver con los mecanismos para las designaciones y que han hecho énfasis en el Poder Judicial particularmente. La maestra Patricia Campos hablaba de un mecanismo no solamente para las asignaciones, sino procesos de ingreso y promoción, que también coincide en lo que ha señalado aquí también Alberto Vallardo con un servicio profesional de carrera. El doctor Javier Hurtado, en cuanto a la participación ciudadana que deberían de tener en cada uno de esos poderes, habla del contrato social. Él podría profundizar un poco más acerca de los contratos, de los controles sociales, hablando de los diferentes tipos de controles. Hay un tema que particularmente me parece relevante para el debate, porque es en el que me parece que no hay así como mucha profundidad en términos de consenso sobre que no hay, en el sentido de que no hay poderes autónomos independientes, refiriéndose específicamente o más específicamente al poder legislativo, que no es producto del voto popular. Y esto pareciera que
contradice un poco lo que había estado señalando Patricia Campos también en su exposición. Me parece que hay esos puntos en los que de coincidencias y también de diferencias en los que se podría profundizar. Hay todavía tiempo para que 5 minutos, para que los panelistas hagan uso de la palabra 5 minutos. Entonces me voy a permitir, respetando el orden que fue el orden de exposición, a volverles a ceder la palabra para que puedan hacer una exposición más extensiva de los puntos que desarrollaron al inicio. Iniciamos con el doctor Alberto Gallardo. Muchas gracias. Me tocó la difícil ser el primero. Pero me alegra mucho ver pues que hay muchas coincidencias en lo que estamos planteando. Sí, está claro pues el tema, por un lado, pues de que lo que se está buscando en el fondo es recuperar la confianza de la ciudadanía, sobre todo en su sistema democrático. Es decir, está claro que actualmente nuestro sistema democrático, por lo menos el de aquí del estado de Jalisco, ya se está agotando porque no suscita esa confianza, ese interés y ese respaldo además a las autoridades en lo que se está haciendo. Y un poco de lo que puedo más o menos percibir, pues una parte de cómo recuperar esa confianza o restaurarla, pues va a partir también de superar la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes públicos. Es decir, de esa función pública que tiene que estar al servicio de la población y no solamente al servicio de los intereses particulares de quienes están ejerciendo la función pública. Y una manera pues de hacer esto pues es justamente el equilibrio entre los poderes. Como bien decía el doctor Hurtado, es decir, no uno sometido al otro, sino los tres equilibrados. Y aquí incluso, aunque ya ninguno entramos en el tema, pero me parece que un poco el continuar esta fragmentación del poder, como diría el mismo Montesquieu, que el poder controla el poder, pues ha sido este camino pues de ir dividiendo el poder en cada vez más partes, y por eso ahora tenemos también los organismos constitucionales autónomos, como precisamente otras maneras de ir aumentando el equilibrio entre estos mismos poderes. Es decir, que me parece que también pues eso es algo que habría que conservar, es decir, sí tener estas entidades que, por lo menos las que protegen o garantizan ciertos derechos, como sería el tema de la transparencia o los derechos humanos, pero también en ese sentido yo me sumaría a lo que plantea el doctor Hurtado, en el sentido también de tener como él decía, el Tribunal de Cuentas, es decir, más que una auditoría superior, una entidad que finalmente pueda revisar y sancionar a quienes hagan mal uso de los recursos públicos, para entonces ir haciendo todavía más, aumentar todavía más estos equilibrios. Pero pues creo que en el fondo pues eso es a lo que le estamos apostando, y finalmente entonces pues es a reconstruir esta democracia. Una democracia en la que además la ciudadanía pues tenga un papel mucho más importante, que no se reduzca solamente a votar, sino pues también aportar de su conocimiento el que tenga, sea porque vive cotidianamente sus problemas o porque pues se ha preparado para poder opinar respecto a ciertos asuntos, y entonces a partir de ahí tendría que ser esto. Y yo ya más como para entrarle, aprovechando que es una propuesta y hay que debatirla, pues yo diría, bueno, pues el tema de llegar a ser un Congreso Constituyente, pues yo diría, yo me cuestionaría si realmente tendrían que participar quienes actualmente ya tienen ejercicios de función o de representación, porque bueno, finalmente los electores no votaron por ellos para llevar a cabo ese trabajo. O sea, yo no sé si la ciudadanía si dijera, a ver, esta persona va a participar en la elaboración de una constitución, si hubieran votado en el mismo sentido que como votaron para este caso. Habría que discutirlo más a fondo, si no habría que elegir un constituyente específico en caso de que se llegara a eso. Pero bueno, ahí le abono a la discusión. Muchísimas gracias. Maestra Patricia. Sí, gracias. Bien, yo sí me pronunciaría en que sí es factible establecer un constituyente, porque
hemos visto las constituciones anteriores, 1824, 1857, 1917, y en todas estas se dieron circunstancias y condiciones para que se volvieran a dar estos mecanismos de constituyentes. Solamente, pues aquí no hay guerra, aquí no hay una situación de premura en la situación de conflicto social, pero sí en la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento a la vida actual que tenemos. Ya pasaron 100 años de una constitución y ahora tenemos que adecuarnos a la vida moderna y a la actual y verla hacia futuro. ¿Qué queremos dejar para nuestros descendientes? ¿Qué queremos dejarles a los jaliscienses que vienen detrás de nosotros y que son los que van a ser los beneficiados de lo que resulte de este ejercicio? Entonces, pues sí, pasar a nuevas tendencias constitucionales, y también me quiero quedar con el apartado de los derechos humanos. Los derechos humanos se tienen que aplicar, ya están aquí con nosotros, ya hemos resuelto desde hace varios años, muchas resoluciones se están emitiendo con perspectiva de derechos humanos y también con perspectiva de género. No se han dado a conocer, pero algunas sí han impactado en asuntos hasta de carácter político, pero muchos asuntos que yo resolví los hice basados en las nuevas tendencias de derechos humanos, con aplicación de convencionalidad, con el mínimo vital, con derechos humanos de respeto a la dignidad humana. Y esto es un reclamo que todos tenemos y que no debe existir discriminación entre nosotros. Mucho respeto entre las instituciones, la relación entre los poderes tiene que ser muy coordinada y que también no vengan a ser esas estructuras de esferas apartadas unas de otras, que no son autónomas, es cierto, no son autónomas, son independientes, pero la independencia se ha sentido como que son reinos chiquitos cada uno. Entonces, cada apartado tiene que quedar bien integrado entre todos, tienen que existir coordinación y respeto entre los tres poderes. Muchas gracias. Aquí el doctor Hurtado. Gracias. Bueno, rápidamente, hablábamos sobre los controles del Congreso frente al Ejecutivo y el Ejecutivo frente al Congreso. Obviamente faltan los controles del Tribunal frente al Congreso y frente al Ejecutivo. ¿Cuáles podrían ser estos? Rapidísimo. Por ejemplo, la determinación de la constitucionalidad sobre las consultas populares. No existe eso en Jalisco. 2, la validación constitucional de la facultad reglamentaria del gobernador. 3, la omisión legislativa y ejecutiva. O sea, que haya responsabilidad por omisión legislativa y ejecutiva. 4, las controversias entre dos municipios de un mismo estado que no están ni siquiera contempladas en la Constitución Federal. Las controversias entre un presidente municipal y el ayuntamiento que él preside, que tampoco están contempladas en la Constitución Federal. Entonces, creo yo que valdría la pena pensar también en la creación de una sala constitucional, como ya lo tienen algunos estados. Luego después, el control del electorado frente a los detentadores del poder. ¿Cuáles podría ser? Pues ya sabemos, pues el control supremo son las elecciones, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, el amparo, pero pensaría yo, ya lo decíamos, el Tribunal de Cuentas. Yo creo que esa es una forma como la ciudadanía se puede defender de depredadores que llegan a los poderes públicos y arrasan con el patrimonio de todos los contribuyentes. El Parlamento abierto, creo que es muy importante que se establezca esta figura y pues que se expida ya en Jalisco la ley del servicio público de carrera, porque nomás está en la Constitución y nunca jamás se ha expedido la ley. Finalmente, ¿cómo podría ser el control de los otros poderes sobre el Poder Judicial? Esto es muy importante. Ayer el gobernador hablaba de que hay que hacer una limpia total del Poder Judicial. Lo suscribo total y absolutamente en todos sus términos. No puede avanzar la refundación de Jalisco con ese Poder Judicial. Y que me disculpe la maestra Patricia Campos. Afortunadamente ella ya no está ahí. Pero en verdad, claro. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese control de los otros poderes o Poder Judicial?
pues el primer instrumento fundamental es el juicio político, y al juicio político hay que quitarle lo político y hacerlo más judicial, más jurisdiccional, pero también aplicárselo a los magistrados y a los ministros de la Corte. ¿Cómo es posible, yo me pregunto siempre, que impune y descaradamente los que son responsables de tutelar la constitucionalidad son los que la violan a ojos vistos, cínica e impunemente, con esos sueldos violatorios de las dos constituciones? Y lo que es peor, que el Congreso no se anime a hacerles juicio político. ¿Pero por qué esa temerariedad? No entiendo, o sea, ¿por qué les tienen miedo? No entiendo, por eso en México el Estado de Derecho es una quimera, pero no es una realidad. Luego también debe, ya lo dije, la formulación, debe de intervenir los otros poderes en la formulación y aprobación de su presupuesto. No lo que formule el Poder Judicial se debe de incluir tal y como lo manda, no, por favor. Por último, ¿cuáles deberían de ser algunos mecanismos que fortalezcan o incentiven la cooperación entre poderes? Yo pensaría que se debe de valorar y restablecer la participación del Ejecutivo del Estado cada año, si se quiere no a rendir el informe, pero sí a dar un mensaje político que marque el rumbo, que explique los derroteros más importantes que él como líder político del Estado ve para Jalisco, que se los transmita al Congreso. Eso ocurre en cualquier democracia del mundo, por favor. Aquí, por lo que ocurría en México, se eliminó los informes de gobierno de los ejecutivos, pero no nomás es ir a informar. El sentido de los informes de gobierno, como estaba en el siglo XIX, era un mensaje político, no un informe de cuentachiles de cómo está, cuánto se gastó y cuánto se compró y cuánto se vendió y cuánto se recaudó. Eso no, eso que lo dejen para los burócratas. El que es el jefe del Estado, el que es un político, el líder político debe dar un mensaje político. El informe que lo dan los secretarios. Luego, creo yo que vale la pena pensar esto. Decía yo de los grandes camisa de fuerza que es el 116 constitucional. El 116 constitucional dice nada más que los gobernadores no podrán durar más de 6 años. Dice que las legislaturas de los estados se integrarán por diputados, pero no dice de cuánto tiempo deben ser los diputados. ¿Por qué no pensar, para evitar la existencia de gobiernos divididos, en periodos de un gobernador de 4 años y un diputados de 4 años? No lo impide la Constitución, de ninguna manera. Y ahora, si quieren, para evitar también los gobiernos divididos, hay que meter la segunda vuelta para Ejecutivo, sí, pero la segunda vuelta del Ejecutivo sería, obviamente, tendría que ser antes o previa a una segunda vuelta también del Legislativo, como le hacen en Francia, y así evitaron el problema de la cohabitación. Concluyo finalmente, la reforma a la Constitución debe de revisarse eso, debe de quitarse, y qué bueno que el Congreso de Jalisco no observó a pie juntillas lo que establece el 118 constitucional, que cuando se trata de reformas federales, el Congreso del Estado los debe de aprobar sin más trámite. Qué vergüenza que en el Estado que fue origen del federalismo exista ese artículo. Ese artículo hay que derogarlo completamente, definitivamente. Y pues creo que con estos comentarios podría de alguna manera contribuirse a pensar en que podría haber un mejor diseño en las relaciones entre poderes en el Estado. Muchas gracias. Pues de mi parte refrendar lo interesante, lo positivo que ha sido este coloquio, las 10 propuestas que hizo en su momento Alberto. El Pati en su primera intervención dejó un puntual catálogo de observaciones, de sugerencias, de 8, si mal no recuerdo, y caso parecido Javier, que son verdaderamente muy interesantes y que significan el interés que hay en temas de esta naturaleza. De mi parte, yo solamente acentuaría también la importancia que tiene en revisar, en ver la relación entre Estado como entidad federativa, Jalisco, y la Federación, que ustedes lo han visto en una presidencia de la República contrastante en cuanto a las anteriores administraciones, de que tenían el mismo origen de postulación en su momento
de partidos políticos, ahora ha sido distinto, ha habido momentos de disenso que el titular del Ejecutivo lo ha expresado en un ambiente de respeto, alzando la voz con dos temas centrales, lo que fue el presupuesto, las visiones diferentes por la afectación de Jalisco y de los municipios, que es muy grave, en uno de los ramos del presupuesto de la Federación, y el otro tema, el proceso que se vivió durante 20 días de desabasto en energía. Pero yo creo que son los signos, los nuevos tiempos, el que haya un ejecutivo que alce la voz en ese ámbito de respeto, y también tenemos que revisar en este rediseño la relación con los municipios del Estado, gobierno del Estado, municipios. Nosotros como práctica hemos observado el tener una relación incluyente, lo hemos hecho con los 125 alcaldes, independientemente de la postulación que en su momento tuvieron. Ahora, de lo que aquí se ha comentado, los diputados que son electos para una legislatura deben de formar parte de un Congreso Constituyente, es evidentemente, como decía Alberto, todo un gran tema. También lo que mencionaba Patricia, no hay guerra, no hay un Estado convulso, sin embargo, pues eso no es impedimento para que se haga una revisión de fondo, una nueva Constitución, si así se decide. ¿Por qué de primera intención que los diputados actuales formen parte de un constituyente? Porque a final de cuentas tienen el sustento, que Javier lo mencionó, de la fuente más importante, el voto popular. Y el Congreso tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que es el espacio donde están todos los que fueron votados por todos los jaliscienses. O sea, aquella polémica que se dio cuando Charles de Gaulle, que no era el político más sencillo, más humilde, ante la Asamblea Francesa, que empieza en un tono que algunos consideraron de agresión, el presidente hace la moción y le dice, nada más le recuerdo, presidente de Gaulle, que está usted, que fue votado parcialmente por los franceses, ante los que fueron votados por todos los franceses. Pero en fin, yo creo que eso va a ser uno de los temas bien interesantes, y qué bueno que Luis Aguilar propicia, impulsa estos debates que seguramente fecundarán en que acordemos un nuevo pacto social en Jalisco. Y muchas gracias por la anfitrionía al CUSEA y a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro. Tenemos tiempo para hacer una ronda de 3 preguntas. Les vamos a pedir que puedan ser muy puntuales en sus preguntas. Edgar, Francisco y allá la maestra. Edgar. Bueno, soy Edgar Rubalcaba, profesor del CUSEA y investigador adscrito al Instituto de Investigaciones y Políticas Públicas y Gobierno. Mi planteamiento es en relación a algunos discursos que se me hicieron muy interesantes. O sea, Javier, cuando hablas de poder y de mecanismos de control de poder, yo sé que es un tema complejo y es muy útil que apeles a grandes teorías políticas para cuestionar y replantear esa forma. En este sentido, yo escuché un discurso muy orientado a replantear el pacto federal, que aunque nadie lo mencionó tal cual, va orientado en ese sentido. Todas las propuestas muy concretas que se agradecen mucho en academia, como las que haces, Javier, en ese sentido, yo preguntaría, ¿es este pacto hacia dónde debería de ser reorientado? Aunque tú diste destellos muy prácticos, no los puedes englobar en ideas generales, si debe de ser a descentralización, si debe de ser a centralizar, si debe de ser a empoderar cierto sector. Yo veía destellos ahí como que decías que estaba lacerado el Ejecutivo, a lo mejor piensas que se tiene que fortalecer y creo que sería muy válido. También, Enrique, tú mencionabas sobre este nuevo proceso, el constituyente, que tenía que ser, y así lo ha dicho el gobierno, con la gente. Aunque ese concepto de la gente está muy disperso, como el de pueblo, como el de sociedad civil. Hace poco Enrique Tucen sacaba una columna muy interesante y
Y creo que dabas un paso más de lo que muchas veces se queda la participación ciudadana, en la que todos estamos de acuerdo, todos sabemos que tenemos que ir por ese lado, pero sin embargo no estamos tan de acuerdo en cómo, en quiénes, en cómo elegimos a los que participan en eso. Tú das un paso adelante, dices quiénes deberían que una propuesta que dices que se tiene que discutir, de 40 representantes. Digo, detrás de esa propuesta que hacen, ¿hay alguna teoría, algún muestreo estadístico o en algo en que se amparen para decir 40 personas, 2 de distritos pueden representar, o con eso ya está legitimada una toma de decisión? ¿Por qué una apuesta por un esquema representativo totalmente, o sea, 40 personas que van a representar la voz? ¿Por qué no apostar por mecanismos de democracia directa, o sea, el clásico debate entre democracia directa y representativa? Hasta ahí dejaría mis cuestiones. Francisco. Sí, gracias. Mi pregunta en 2 dimensiones para la mesa, o 2 preguntas, es, desde la dimensión normativa, la división de poderes en Jalisco, lo mismo que la intención de refundar a través de una nueva constitución, está y estará condicionada por el margen de la Constitución Federal. Ya lo decía el doctor Hurtado, es una camisa de fuerza que en ese margen tan estrecho, la creatividad y la inventiva es la que tendría que imponerse. Mi pregunta, la primera, es, pero ¿cómo ampliar estos márgenes, ¿no? ¿Cómo desde un ejercicio local de nuestra entidad tendríamos que propender a cambiar estos márgenes? Bueno, ya lo decía Edgar, quizá obviamente con una discusión más amplia respecto de la relación entre los niveles de la federación, lo cual se tratará en otra mesa. Pero la segunda pregunta tiene que ver con una dimensión no normativa. Decía el doctor Hurtado también, el gobernador no interviene en el nombramiento de magistrados. Bueno, en las leyes no dice que el gobernador pueda intervenir, pero creo que si no es la realidad, cuando menos la percepción de la mayoría es que nadie interviene más que quien tiene fuerza política, y en un estado quien más fuerza política tiene es el gobernador, y entonces la designación de magistrados obedece más a esa lógica de la política o de la realidad que de las leyes. La segunda pregunta entonces sería, ¿cómo acercarnos más al deber ser que establecen las leyes respecto de la realidad que en muchos temas vivimos o percibimos muy distante de lo que establece el orden jurídico? Acá la compañera de aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Janet y soy estudiante de la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas, y mi pregunta va enfocada hacia el doctor Hurtado. En el tema de la refundación de Jalisco, ¿cuál es la importancia de las relaciones intergubernamentales en el marco político actual, orientando a los efectos de la organización política y las interacciones que producen la centración del poder, la gobernabilidad, la efectividad y la calidad de las nuevas políticas públicas en el sistema democrático? Con esas preguntas cerraríamos el panel. Pasamos la palabra al doctor Javier Hurtado, quien ha acaparado la mayoría de las preguntas. A ver, aquí yo anoté cómo orientar el pacto federal, y creo que esto también lo ligo con otra pregunta, cómo ampliar estos márgenes de las entidades federativas. Bueno, yo creo que mucho el problema del centralismo en nuestro país pues es de carácter cultural e histórico, pero también mucho tiene que ver con decisiones político-legislativas. Ha sido a través de sucesivas reformas constitucionales como este país se ha convertido en un país realmente centralista y formalmente federal. Y simple y sencillamente basta observar las reformas del artículo 73 constitucional. Ese es el mecanismo más simple para entender el proceso de centralización, que hasta se acabaron la fracción 29ª. La fracción 29ª se acabaron el abecedario de la A a la Z. Y la 30ª, que era la de las facultades implícitas, la pasaron ya a la 31ª. Y si seguimos a este paso, no tardan ni 3 años en acabarse la fracción 30ª de la A a la Z. Y todo lo que ustedes encuentran ahí son puras facultades de la Federación
que le han quitado a las entidades federativas, porque el asunto residual más bien ha sido ejercido, y si vale la palabra, por la federación, pero no por los estados. Los estados, yo no conozco que haya dicho alguno, voy a agarrar esta atribución que nadie tiene y como no está concedida explícitamente a los funcionarios federales, entonces me pertenece a mí. Yo no conozco ni un caso en ese sentido. Y todo es al revés. Es la federación de que agarra. Pero no solamente es el artículo 73 constitucional, también hay otro mecanismo muy socorrido, que es la expedición de las leyes generales. ¿Sí? Del año 2000 para acá, ahorita en la actualidad son alrededor de 51 o 52 leyes generales publicadas. De esas leyes generales publicadas, llámense nacionales o generales o reglamentarias, que en esencia son leyes generales, más de 30 fueron publicadas del año 2000 para acá. Y para que vean que no les estoy echando mentiras, por favor, ya están anunciadas 3 más. ¿A poco no? La Ley General de la Guardia Nacional, la Ley General del Uso de la Fuerza y la Ley General de Detenciones. Ya están anunciadas 3 más, o sea, así de sencillo. O sea, apenas vamos empezando, ya están anunciadas 3 más, y más las que se acumulen la siguiente semana y el siguiente mes y a lo largo del año, el otro año, el otro año, el otro año. Va a llegar un momento en el cual las leyes generales van a ser más que las leyes federales. Y mientras más leyes generales se expidan, pues mayor es el proceso de centralización y la anulación de las competencias de las entidades federativas y de los municipios, porque desde la federación se decide todo. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con lo siguiente? ¿Cómo podemos evitarlo? Pues muy sencillo. En primer lugar, hay que reformar el 135 constitucional, porque yo le he dicho y lo he repetido desde el cansancio, es más fácil en México hacer una reforma a la Constitución que cocinar una enchilada. En verdad cuesta más trabajo hacer una enchilada que una reforma a la Constitución, ¿sí? Por favor, llevamos 707 artículos reformados a través de 232 decretos de reforma constitucional. Por favor, ¿no? O sea, por favor, esto es vacilada, hacer una reforma a la Constitución. Si precisamente el presidente López Obrador se fue por la reforma a la Constitución, pues fue para brincarse la acción de inconstitucionalidad, como ya habían declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Como contra las reformas constitucionales no existe control de la constitucionalidad, entonces el mal llamado constituyente permanente, que no es constituyente permanente, es órgano revisor de la Constitución, hace lo que quiere, puede hacer lo que quiera, absoluta y totalmente lo que quiera, ¿sí? Puede, por ejemplo, para ponerlo así, establecer en la Constitución que existe la pena de muerte y contra eso no hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Contra las reformas a la Constitución, contra las decisiones de la Suprema Corte y contra las decisiones del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no procede el amparo, ¿sí? Así que si aprueban la pena de muerte, no me puedo amparar, porque no proceden reformas, no procede el amparo contra reformas a la Constitución. Entonces hay que revisar ese asunto. Definitivamente estamos muy mal. Eso tiene que ver porque en los Estados Unidos apenas llevan en más de 200 años 27 reformas y nosotros 707, ¿sí? Y cuando apenas tenemos 100 años. Pero también entonces el asunto de las leyes constitucionales. Ahora ya se está empezando a manejar y es muy bueno que ya empiecen a alzar la voz. Por ahí escuché al senador Clemente Castañeda que propone, y tiene toda la razón, las leyes generales no se pueden aprobar por la misma mecanismo que se aprueba una ley federal, por favor. Las leyes generales son leyes constitucionales, es como una reforma a la Constitución. Las leyes generales se deben de aprobar por una mayoría calificada y ojo, no de los diputados presentes, como dice el 135 constitucional, de los diputados integrantes, que es muy distinto. Entonces, si así fuera, otro gallo cantaría y no habría tanta centralización. Bueno, yo creo que con esto, y lo de los gobernadores interviene en el proceso de designación de los magistrados. Quizá en otras entidades federativas sí, en Jalisco no, o poco. Más bien lo que se sabe es que en este proceso de reforma se sacó formalmente o realmente al gobernador
del proceso de designación de los magistrados, pero la designación de los magistrados pasó de ser atribución exclusiva del gobernador, ahora es botín de los partidos políticos. Se lo reparten por cuotas. Eso es un secreto a voces, por favor. Hasta tienen una tómbola ahí en el Congreso del Estado. Claro, saben a quién le toca cada turno. A este te toca a ti, este a ti, este a ti, este a ti. Hay que terminar con eso, ya no puede seguir eso así. Gracias. Gracias. De los dos comentarios que se hicieron de los gobernadores interviniendo en la designación de magistrados, yo creo que varios de los aquí presentes planteamos la deformación que se ha dado en la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Si nosotros hiciéramos una revisión del comportamiento de las legislaturas, la práctica a que se acaba de aludir aquí, de privilegiar cuotas partidarias, empezó y está verificable en la legislatura 57 local, que fue 2004-2006. Si se hace un análisis, ahí se verá cómo ahí empezó, a lo mejor no como tómbola, pero sí como tablero, que creo que es el término que se llegó a acuñar. ¿Qué debe de prevalecer aquí? Mecanismos que dejen fuera de suspicacia los nombramientos y sobre todo que garanticen la imparcialidad. Hace días una diputada del PRI presentó una iniciativa que trae cosas interesantes, Mariana, por lo que lo presentó, pero es una necesidad inaplazable, que sean los criterios, lo mencionó creo que Alberto en su primera intervención, de idoneidad jurídica y también de idoneidad en cuanto a talento y algo fundamental, probidad, honestidad y principios éticos, porque impartir justicia es una de las tareas más altas que un ser humano puede tener. Van a renovarse próximamente 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Yo creo que tiene que ser un ejercicio que vaya en una ruta diferente a lo que han sido las últimas prácticas. Y de lo que Edgar preguntabas, y además citaste un clásico a Toussaint, el tema de la participación en una nueva constitución. Ese va a ser parte del debate, va a ser parte de la discusión. Tienes que encontrar formas de participación directa, evidentemente. No somos como Islandia, que se hizo vía directa, pero son creo que 642,000 electores los que participaron y los que conforman el padrón electoral, pero sí tenemos que encontrar formas innovadoras de participación, aún con una elección, en este caso de diputados y de representantes en el constituyente. De mi parte, nuevamente, gracias. Habiendo contestado estas preguntas, vamos a declarar un receso de unos 5 minutos, unos 5 a 10 minutos. Aquí hay café a la salida mientras acomodan el presidium para los nuevos panelistas. Sí. Gracias.